El gobierno del presidente Joe Biden espera concretar, y lo tiene presupuestado, un total mínimo de 4.500 millones de dólares inyectados a la región. Vamos ahora a enlazar con Ariel Mutsatsos, corresponsal en Washington de Noticias Televisa y de Foro TV. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días allá en la capital de Estados Unidos. Y sigue avanzando el gobierno de Estados Unidos lentamente, pero está persuadiendo a las empresas a que le inyecten dinero en Centroamérica. Ayer, después de este anuncio, fíjate que salió un extrañísimo comunicado aquí en México, suscrito por las Secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Me dio la impresión que como que se querían montar a este anuncio y decir que esto era el resultado del diálogo que han tenido con el gobierno de Estados Unidos desde aquel momento, pero para efectos prácticos, aquí pues no se ha inyectado dinero. Lo que quieren es inyectar árboles, pero pues en esa lógica no está Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo realmente Estados Unidos en Centroamérica? ¿Qué tanto está, y quizás esta es la pregunta de fondo, qué tanto hay realmente una estrategia común a la limón, equitativa, simétrica de México y Estados Unidos para atacar las causas que originan la migración, Ariel? Raimundo, buenos días y al auditorio. Vamos por partes porque son varias las cuestiones que has tocado. En primer lugar, este anuncio hecho ayer por la vicepresidenta, por donde se le vea es importante, y por donde se le vea es, al menos en años y décadas recientes, inédito. La verdad es que el gobierno de Estados Unidos no había dedicado tiempo, esfuerzo y dinero a esta causa y a atacar realmente las raíces de la migración. Decíamos cuando se anunciaba todo esto, ahí sí, en conjunto con México, que pues esperábamos que que no se quedara todo esto solamente en palabras y que realmente empezara a avanzar. Analizábamos, recordarás, en este mismo espacio, si los 500 y luego 4,000 y en fin 5,000 millones de dólares en total que estaban anunciando, había parte que ya habían sido comprometidos y que los habían metido en un anuncio, pero que eran pues una cantidad de dinero que se había ya autorizado para el sur de México y sobre todo Centroamérica. En fin, elucubrábamos todo eso, y ahora que la vicepresidenta dice que hay 70 y tantas partes sentadas en la mesa y que anuncia esta inversión, paquete de inversiones privadas a Centroamérica, que ya con estos 400 millones de dólares y que ahora hay ya 1,200 millones de dólares, juntando los 500 que estaba yo mencionando, pues realmente se puede anticipar que cambien sustancialmente, aunque no definitivamente, pero bueno, es un gran inicio y es una gran muestra además de que está fluyendo la inversión para cambiar la situación en Centroamérica. Voy rápidamente, antes de responder las otras preguntas, porque creo que son importantes las empresas para darnos una idea del tamaño de inversión. Están incluidas Care International, Cargill, Grupo Mariposa, Parkdale Mills, PepsiCo, o PepsiCo, como se pronuncia en español, JDE Peet's y Price Smart. Todas estas en distintas medidas van a invertir en Centroamérica, pero no solamente está Mastercard, está también Microsoft, Nespresso, Partnership for Central America, que es esta pues organización independiente que se lanzó para apoyar precisamente el llamado de la vicepresidenta, y es una empresa que pertenece al gobierno de Estados Unidos, digámoslo así, pero que es el paraguas para todo este tipo de inversiones, cada una con distintos montos. Ahora, sí es cierto que el gobierno de Estados Unidos y de México han estado platicando y para llevar inversiones a Centroamérica y para atender las causas raíz de la migración. Por lo que se ve en el comunicado, por lo que supimos ayer que estuvimos en la presentación de esto y de parte de la vicepresidenta, y por lo que sabemos por nuestras fuentes, el gobierno de México no está directamente involucrado con
este paquete de inversionistas y de inversiones anunciado ayer. Lo que sí es cierto es que también el gobierno de México ha estado empujando por el programa Sembrando Vida, que Estados Unidos anunció como Sembrando Oportunidades, pero al cual no le ha puesto dinero, solamente fue que nosotros sepamos el anuncio, digamos, del apoyo moral o político al programa, pero todavía no hay, repito, que nosotros sepamos dinero puesto para ese programa. Pues eso es lo que más interesa una de las cosas que más han interesado a México. Sin embargo, sí es cierto que las pláticas con Estados Unidos de México han versado de manera amplia en atender las causas raíz, aunque México haya priorizado otras cosas que Estados Unidos no, y viceversa. Con lo que estaba ocurriendo ayer en Estados Unidos, sobre todo de parte de la vicepresidenta, pues se muestra que lo que Estados Unidos va a priorizar es la inversión. Y dos puntos importantes, uno relacionado con esto y otro relacionado con el ambiente político, si me permites, Raimundo. El primero es el tema de este anuncio. Es importante porque el anuncio se hizo incluso a los periodistas, hubo periodistas a los que selectivamente, entre ellos su servidor, convocaron para poder atender este anuncio a puerta cerrada de la vicepresidenta. O sea, la Casa Blanca cuidó, y sobre todo la oficina de la vicepresidenta, cuidó la cobertura, las formas, la manera en la que se presentaba. Enviaron dos documentos, primero el aviso de que esto iba a ocurrir y luego un documento que es el que tengo en mis manos explicando cómo está la presentación de estos apoyos o inversiones, más bien económicas, de estas diversas empresas en Centroamérica. Y además lo anunciaron con bombo y platillo. Y contrasta con el anuncio de Sembrando Oportunidades. El anuncio de Sembrando Oportunidades nunca vino ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca. No hubo nadie ni siquiera que lo confirmara o que lo mencionara off the record o en background o fuera de lo que hizo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, que lo emitió pero ni tampoco lo promovió, y que en realidad fue anunciado por la Embajada de Estados Unidos en México. O sea, fue anunciado a nivel local. Y sí fue anunciado como muy platillo por la Cancillería mexicana en ese momento. Entonces, el anuncio de Sembrando Oportunidades contrasta diametralmente con la manera en la que promovieron y la importancia a la que le dio la Casa Blanca y la oficina de la vicepresidenta a este anuncio de ayer. Y la segunda cosa que quería comentar rápidamente es que este anuncio, pues un poco como contexto, se da en medio de dos cosas fundamentales. Primero, de que la situación en la frontera no cede. Ha mejorado un poco, pero no cede y sigue siendo el talón de Aquiles de esta administración y por la cual es más criticada por los republicanos. Y anoche volvieron a sufrir otro revés. El programa Quédate en México, que ha sido reinstalado por orden judicial y renegociado con México, y que anunciamos ampliamente la semana pasada o antepasada cuáles eran sus condiciones, pues volvió a ser rechazado su bloqueo anoche en instancias judiciales, y ahora habrá que esperar a una resolución más definitiva. Pero por el momento el Quédate en México, que ha regresado a México desde que se reinstaló, un poco menos de 100 personas, pero que va a empezar a regresar muchas más con base en el acuerdo marco con México, pues por el momento sigue siendo vigente. Y hay además una tensión manifiesta en el lenguaje no verbal, en las filtraciones y de gente cercana a la vicepresidenta y al presidente Joe Biden. Hay además una tensión entre el presidente Joe Biden y la vicepresidenta de Estados Unidos, precisamente porque, a decir de la gente que rodea a la Casa Blanca y al presidente Joe Biden, la vicepresidenta no ha terminado por concretar o por ser efectiva en el delivery, en la entrega, en la concreción de resultados de las cosas que se le han entregado, en concreto la cuestión fronteriza y esto del desarrollo en Centroamérica y de atender las causas raíz de la migración, pues, y por supuesto la negociación con el Congreso
de la parte de infraestructura, Raimundo? Pues mira, si aún así ya nos estamos alejando mucho de lo que es la estrategia hacia Centroamérica y el sur de México, que está totalmente desaparecido de estas lógicas de Estados Unidos, imagínate si hubiera hecho bien su trabajo. Ariel Mutsazos, muchísimas gracias. Muy buen día, síguete cuidando muchísimo. Gracias, buenos días a ti y al auditorio, Raimundo.